ministrando la palabra del Señor también en televisión, por ahí los martes o miércoles, cuando esté dispuesto el canal para recibirme. Ya la semana pasada estuvimos ahí y varias llamadas, hermanos, y textos antes de salir de la estación de televisión. Ya estaba, gracias, la gente comunicando, porque lo pusimos en Facebook y lo pusimos también ahí en el canal que mucha gente conoce y sabe, y damos gracias a Dios por esas puertas que el Señor nos está abriendo. Es algo mínimo lo que estamos dando ahí comparado a lo que se paga por estar en un programa de televisión, y gracias al Señor por esas puertas que el Señor ha abierto ahí, ¿verdad? Los martes estamos en Radio Fe de 1:30 a 2 de la tarde en el 94.5. Los miércoles estamos de 1:30 a 2:30 en el 100.3 FM y en el 1100 AM en Radio Manantial de Vida Eterna. Y ahora, gracias al Señor, tenemos media hora todas las semanas. La Iglesia Evangélica Emanuel, vamos a estar saliendo en Vida y Gozo TV. Amén. Ahí vamos a estar ministrando la palabra del Señor. Y ya que la gente no viene aquí, alguien hay que predicarle, ¿verdad? Amén. Por medio de la televisión y la radio. Y si el Señor abre esa puerta, pues por ahí nos vamos a meter. Amén. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 15. Gloria sea al Señor para siempre. Hechos, capítulo 15. Y si alguien no recibió una copia del mensaje, tenemos copia ahí atrás. A veces hacemos por lo menos 10 copias para los hermanos de la iglesia, pero veo que algunos no están. Entonces no sé si vamos a continuar haciendo eso de copias del mensaje por mucho tiempo, ya que se gasta papel y tinta y todo lo demás. Bendito sea el Señor para siempre. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Amén. ¿Ya lo tienen? Hechos, Book of Acts, chapter 15, verse 36 to 41. Bendito sea el Señor para siempre. Y el título que tiene en mi Biblia, Casillero de Reina del 60, es Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Y dice así la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, a Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. En el primer viaje misionero se lo llevaron, y este joven se quiso salir del viaje y no había ido con ellos a la obra. Esto usted lo puede leer en el capítulo 13, versículo 13 en adelante del mismo libro de Hechos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Oiga, qué tremenda palabra que hemos leído en esta tarde. Damos gracias a Dios por el privilegio. Señor, te damos gracias por este privilegio hermoso que tú nos das, Señor, de poner tu palabra a este grupo de hermanos y hermanas que ha llegado aquí a la Iglesia Evangélica Emanuel. Hágase posible que nuestro entendimiento pueda ser abierto para que nosotros, Señor, entendamos tu palabra y la podamos aplicar a la vida de cada uno de nosotros. Úsame a mí para poder exponerla
En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, a ti la honra. Amén. Pueden tomar sus lugares. He titulado el mensaje de hoy, el problema de los desacuerdos. Amén. El problema de los desacuerdos. En algún momento o en otro, todos, sin excepción de ninguno, todos hemos tenido algún desacuerdo o malos entendidos con alguien. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Hemos dicho algo y la otra persona ha entendido algo diferente. Generalmente algo ofensivo o malo entendió la otra persona. O hemos hecho algo y los otros han malinterpretado nuestros motivos y nos preguntan, oye, ¿tú por qué hiciste eso? ¿O por qué hablaste eso? ¿O por qué dijiste eso? Y yo quiero decirte que eso es normal en cualquier tipo de relación, porque a veces la otra persona no entiende lo que uno habla. Entonces, los desacuerdos causan fricción, ¿verdad que sí? Los desacuerdos causan conflicto, los desacuerdos causan malos entendimientos, separación, rencores, enemistades. Incluso hay ocasión de guerra y conflicto entre dos personas o dos naciones o dos grupos que no entendieron bien lo que estaban hablando. Hay un caso bíblico de incomprensión, fue el que acabamos de leer, el conflicto entre Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos. Y usted dirá, bueno, pero ¿se podrá señalar eso aún dentro de la iglesia? Sí, hermano. A veces dentro de la iglesia suceden conflictos, desacuerdos, y tenemos que entender bien lo que dice la palabra de Dios aquí para saber cómo nosotros podemos manejar esto para que no se repita con nosotros. La Biblia nos enseña, en este caso, el conflicto entre Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos, que en su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé habían llevado a Marcos, ¿verdad? Juan Marcos. Y el joven los dejó a medio camino. Dijo, yo no voy con ustedes. Yo pensaba que era un cruce. Yo pensaba que era un viaje de placer, pero me doy cuenta que aquí es mucho trabajo y es largo el camino. Y dice la Biblia en el capítulo 13 de Hechos que Juan Marcos se regresó a Jerusalén. Y eso no le gustó a Pablo, ¿verdad? Y yo, como he sido misionero, sé los recursos que se necesitan, el dinero que hay que recoger antes de salir a un país. Y no vamos a malgastar los recursos que el Señor nos da simplemente porque alguien dijo, ya no voy, no quiero. ¿Verdad que sí? Entonces, a Pablo en ningún momento le gustó eso de él. Y ahora se presenta la oportunidad, según el pasaje que hemos leído hoy aquí, de ir de nuevo en un segundo viaje misionero. Y Bernabé, quiero que sepan que Bernabé era el tío de Juan Marcos. Entonces hay algunos tíos que dicen, pues me voy a llevar a mi sobrino. Y a veces la gente no se da cuenta que los otros familiares ni aprecian lo que uno hace por ellos. Y dice Bernabé, quería llevarse de nuevo a Marcos, pero Pablo no quería saber nada de él, porque lo había abandonado en el primer viaje misionero. Y Bernabé insistió. Y dice la palabra ahí en el verso 39 que leímos, que tanto insistió Bernabé en que llevasen, que Pablo no quería que lo llevasen, que hubo, dice allí, tal conflicto tan serio, que se separaron el uno del otro. En el versículo 39 de lo que leímos lo dice, que se separaron, o sea, que hubo desacuerdo entre ellos y se separaron. Y ahí es el problema de los desacuerdos, hermano. Fue una experiencia dura para ambos, que habían sido buenos amigos, Bernabé y Pablo, compañeros de milicia, pero gracias a Dios, que parece que con el paso del tiempo las cosas cambiaron, porque más adelante habla muy bien de Bernabé y aún del mismo Marcos, bendito sea el Señor,
La Biblia dice en el libro de Colosenses 9:6 y Colosenses 4:10 y segunda de Timoteo 4:11 de que las cosas cambiaron entre ellos. Aunque es difícil evitar ser mal comprendido todo el tiempo, podemos hacer algunas cosas que no ocurran tan a menudo y no lleguen a ser un problema que nos afecte en nuestra vida emocional y en nuestra vida espiritual. O sea que entre estos dos hombres de Dios, Bernabé y Pablo, hubo un desacuerdo simplemente porque Bernabé insistía en traer a su sobrino Juan Marco y Pablo dijo no, porque la primera vez que fue en el primer viaje nos dejó a mitad de camino y se fue este muchacho. Hermano, a veces hay desacuerdo. La pregunta es cómo podemos lidiar con el problema de los desacuerdos. ¿Amén? Ya que este mensaje trata acerca de eso. Porque como yo dije en la introducción, todos hemos tenido desacuerdos. ¿Verdad que sí? Han habido desacuerdos, malentendidos con otras personas. Como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, ¿cómo nosotros podemos lidiar, tratar con los desacuerdos? Bueno, veamos algunas sugerencias y maneras de lidiar con las incomprensiones o los desacuerdos. Número 1, recordar que no todas las personas tienen el mismo nivel de comprensión. Amén. Nosotros a veces nos imaginamos que el que está escuchando entiende lo que decimos. Por eso es bueno, especialmente si usted ve los maestros de las escuelas, le repiten otra vez a los estudiantes lo que ellos dijeron, a ver si lo comprendieron. Y yo creo que nosotros también debemos de saber que no todas las personas tienen el mismo nivel de comprensión. Muchas veces somos mal comprendidos porque las otras personas no entienden lo que hablamos. A mí me ha pasado un montón de veces. Y esto es muy común entre personas que vienen de diferentes trasfondos, diferentes culturas, diferentes países y nuestro lugar de origen, la familia en la que fuimos criados, la educación que hemos recibido y así sucesivamente podemos hacer una lista de todas esas cosas. Tiene mucho que sí seremos entendidos o no. Tiene mucho que ver si vamos a ser entendidos o no. En ocasiones, por el uso de palabras en diferentes países. A veces todavía se me sale un poco de lo puertorriqueño y a veces digo palabras que la gente no entiende y dice, oye, ¿tú qué hablaste? Y le digo, no vas a entender, porque solamente la gente que vive en aquella isla van a entender. También somos mal comprendidos cuando las otras personas no entienden lo que hacemos. Y hay cosas que hacemos que a otras personas pueden malentender o malinterpretar. Y no solamente lo que hacemos, sino también nuestras intenciones, nuestros motivos. ¿Qué te motiva así, a ti a hacer eso o aquello en el mundo de las telecomunicaciones? Hay que tener también mucho cuidado, hermano. Porque si usted no chequea esos textos y esos correos electrónicos, a veces la misma maquinaria te cambia las palabras. Entonces, antes de mandarlo, hay que leerlo, a ver si dice lo que dice o lo que tú querías que dijera. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es bueno saber que no todas las personas tienen el mismo nivel de educación y a veces entienden otras cosas que usted realmente no dijo, ¿verdad? Y es por eso que tenemos que ser gente de oración y pedirle al Señor el don de discernimiento y de discernir a la gente aun cuando hablan. A veces hay gente que me están hablando cosas y yo estoy llorando en mi mente, Señor, dame un discernimiento. ¿Qué es lo que está diciendo este? ¿Qué está diciendo aquella otra persona? ¿Por dónde viene? Porque hay gente que tienen cosas premeditadas en su mente y están hablando, pero en su mente tienen otra agenda escondida. Y usted y yo tenemos que tener mucha sabiduría para interpretar eso. Y si no la tiene, pídasela al Señor. O cuando somos nosotros mismos, estamos comunicando algo y no lo sabemos comunicar. ¿Verdad que sí? Nos ponemos a comunicar algo y no tenemos la palabra correcta. Y a veces estamos en el nivel del lenguaje de Cantinflas
que decía un montón de cosas y no entendía nada la gente. Decía, pero ¿y gente qué dice? No dijo nada, simplemente estaba tirando palabras al aire. El problema de los desacuerdos. ¿Cómo podemos lidiar con el problema de los desacuerdos? Bueno, primero recordarles que no todas las personas tienen el mismo nivel de comprensión. Segundo, debemos tratar de ser claros y transparentes, ¿verdad? Hay gente que habla en parábolas, hermano, que necesitas un intérprete para saber qué es lo que están diciendo. Sea claro, sea transparente, hable con palabras que son entendibles. Si tomamos la actitud, como toman algunas personas que dicen, bueno, a nadie le importa lo que yo hago o digo, otros tienen la actitud, a mí no me importa lo que otros piensen, probablemente vamos a estar en continuamente situaciones donde la gente va a malinterpretar o a malpensar lo de nosotros. Nosotros como creyentes nos debe de importar lo que decimos, nos debe de importar lo que hacemos, porque estamos dando un mensaje. Mire, la Biblia amonesta allá en 1 de Tesalonicenses 5:22 y dice la palabra de Dios allí: amonestaos o absteneos de toda especie de mal. O sea que tenemos que abstenernos de toda especie de mal, es decir, que nos guardemos de toda apariencia de mal. A veces hay gente que quieren hacer algo bueno, pero tiene una apariencia de malo. Y no tenemos que hacer esas cosas, tenemos que pedir la dirección del Señor y nos vamos a guardar de toda apariencia de mal. Ser claros, ser sinceros y totalmente de no dar malas impresiones. Cuando nuestra apariencia hay que cuidarla. No hay que dar, como dicen en inglés, doble mensaje. Muchos malos entendidos han salido porque hay personas que tienen otra intención. Esto también abarca el hablar bien, aclarar las cosas cuando es necesario, ¿verdad? Yo creo que han surgido problemas en las iglesias donde hemos pastoreado y alguien me dice algo y otra persona me dice algo contrario de lo mismo que pasó. Yo le digo, ok, esto lo vamos a solucionar de esta manera. Vamos a traer a las personas a una junta y vamos a hablar las cosas allí, para ver qué fue lo que dijo aquel, qué fue lo que dijo aquel otro, y ver si hay alguna reconciliación, ¿verdad? Y Pablo se molestó cuando Bernabé dijo, vamos a traernos a Juan Marco otra vez para el segundo viaje misionero, y Pablo dijo, no, este no va con nosotros porque la primera vez se nos fue a mitad de camino. Hermano, quizás usted dirá, bueno, ¿y qué grande está eso? ¿Qué problema es eso? El problema, como le dije, como un misionero, hermano, yo no voy a invertir recursos en mandar a alguien de regreso a otra ciudad cuando realmente eso no estaba en el plan. Amén. Sería un mal gasto de dinero, de tiempo y de recursos que a veces con dificultad llega a las manos de los misioneros. Entonces, es importante que nosotros escuchemos lo que dice la palabra del Señor. Y a lo que me lleva al tercer punto de mi mensaje hoy, es importante tener una mente abierta. Tener una mente abierta. Amén. Tener una mente abierta. Este consejo quizás es importante, no tanto para evitar ser mal comprendidos, sino para comprender a otros. Amén. Para comprender a otras personas. Hay una persona del mundo del mundo religioso, un hombre llamado Francisco de Asís, y él decía en una oración que él escribió, que no busque ser comprendido, sino comprender. Amén. Yo quisiera comprender a la gente cuando vienen a hablar conmigo, y a veces nosotros queremos que la gente nos comprenda a nosotros, cuando nosotros tenemos que comprender a la gente. No podemos ser personas que se encierran en sus propios razonamientos humanos y que creen a su manera de ver, de pensar y de hacer las cosas. Y a veces nosotros hemos implementado cosas así en la iglesia y la gente no lo entiende. Bueno, ok, no lo entiende, a lo mejor no lo comunicamos bien. Tenemos que pedirle al Señor una estrategia bíblica para poder implementar a la gente que entienda las cosas. Y yo digo, bueno, Señor, se la voy a escribir
y le hemos escrito, ¿no? Como los 10 mandamientos de la iglesia Manuel que están allá atrás, yo no sé si nadie los lee, donde hablamos de los estacionamientos, de los baños, de no comer en el santuario, y a veces la gente se le olvida, a veces la gente no se interesa por lo que ya está establecido. Entonces es importante que usted y yo tengamos una mente abierta y volver otra vez, que Pablo decía que para él no era molesto repetir las mismas cosas, mas sin embargo era provecho para el que lo escuchaba. Y a veces hay niños, jóvenes y aún adultos que hay que repetirle las cosas una y otra vez para que se le pegue en su mente y para que sea parte de lo que se está comunicando. Bendito sea el Señor. ¿Cómo podemos lidiar con los malentendidos? ¿Cómo podemos lidiar con estas situaciones? El mejor remedio, sin lugar a duda, es el amor. Amén. Sí, amén. El amor. Si todos practicamos lo que dice la palabra de Dios, en San Juan 13, versículos 34 y 35, mire, se lo voy a leer, yo lo tengo aquí en mis notas, dice: un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, aleluya, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Amén. Porque hay personas que están confundidas. Y hay personas que, como yo dije al principio, no tienen mucha educación, no tienen mucha trasfondo de lo que es el expresar un pensamiento. Entonces uno con el amor del Señor trata de entenderlo, ¿verdad? Yo siempre le pido al Señor: dame amor, dame sabiduría para entender al niño, para entender al joven, para entender al adulto, para entender al anciano, hermano. Porque hay que tener sabiduría, tenemos que quitar nuestros prejuicios a un lado y pedirle al Señor que nos dé entendimiento para poder entender a las personas, para poder entender los niños, para poder entender los jóvenes. Mire, en una ocasión, cuando estaba predicando en la primera iglesia que pastoreé aquí en Bakersfield, por allá por la calle Potomac, llegó una serie de muchachos de las pandillas. Estábamos teniendo una campaña al aire libre, y entre ellos había un muchacho flaquito que tenía una moña por acá atrás que se amarraba con una liga, y ese era un fumador de marihuana, un maldiciente. Pero él pasó al frente y se arrepintió, ya con días después que lo entrené, lo bauticé. Y un día me dijo: pastor, yo sé cosas electrónicas. Y teníamos un cuartito así donde controlábamos los equipos, y a veces el que ponía yo allí no sabía cómo bajarle, cómo subirle, pero aquel dijo que sabía. Y yo le digo: ok, ya es bautizado, ya es convertido, todavía tiene la moña, pero lo voy a poner ahí atrás. Y lo puse ahí atrás, hermano. Mire, tantas críticas que yo recibí como pastor: pero ¿cómo va a poner ese muchacho con el pelo así que parece Tarzán? Y yo le digo: no te preocupes, allí él sabe. Y él era el que me ponía el proyector todos los viernes. Teníamos una película evangelística. Bueno, ese muchacho, un hombre casado, todavía me pone texto desde el Distrito Federal, todavía está sirviendo a Dios, y él siempre se recuerda que allí en aquella calle de la Potomac, en una campaña al aire libre, él conoció al Señor. Aleluya. Amén. ¿Qué hubiera hecho yo si no lo hubiera comprendido a él? ¿Sabes qué? Mira, no puedes hacer esto, tú tienes talento, pero no puedes hasta que no te corte el pelo. No, hermano, cuando yo llegué al Señor, yo tenía el pelo más largo que él. Y a mí nadie me dijo: te tienes que cortar el pelo. Simplemente escucha la palabra de Dios, sí, escúchala, órala, y el Espíritu Santo te va a decir, sí, amén, ¿cuándo te vas a cortar el pelo? Cuando me manda foto él del distrito, aquel es calvo ya, hermano. El pelo se le fue. Ya no tiene pelo, ni pelo adelante ni pelo atrás, está completamente calvo. Hermano, nosotros no podemos hacer el trabajo del Espíritu Santo. A nosotros lo que nos importa es tratar de entender a la gente y arreglar los malos entendidos que pueden haber, porque el problema de los desacuerdos, como el de Pablo y Bernabé, con el tiempo se arreglaron. Mire, por allá él lo menciona. Da saludo a Bernabé y va saludo a Marcos también, y ya al final de sus días en el ministerio. O sea, deje que las cosas de comunicaciones las arregle el Señor. Sí, amén.
La mejor medicina, el mejor remedio, sin duda, es el amor. Como dice la palabra del Señor, que os améis, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como también os améis unos a otros. Yo os he amado, de manera que ustedes se tienen que amar también. Y así yo creo que se van a reducir las incomprensiones a un 98%. Porque a veces nosotros somos los del problema, hermano. No queremos comprender, no queremos bajar al nivel de las personas. Y recordemos que este es un mandamiento del Señor, y es un mandamiento, no una opción. A ver si lo quiero amar, a ver si lo voy a hacer. No, es una opción. Y es ver el amor y el entendimiento que nos tenemos unos a los otros, que la gente sabrá que ustedes son mis discípulos. El Señor no le dijo, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos por la teología que sepan, o por la manera en que vienen vestidos necesariamente, sino que el Señor le dijo, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos porque se aman unos a otros. Amén. Si queremos que esta iglesia crezca, si queremos que esta iglesia pueda llegar a su cúspide y tener acá un grupo de, oye, hoy todos se fueron de vacaciones, ¿verdad? Con el fin de semana largo, yo creo que algunos de los que deberían estar sentados aquí están en las playas, están en los parques, están con sus familiares, están comiendo, están haciendo otra cosa que venir a la iglesia. Pero nosotros no vamos a cerrar la iglesia, hermano. Nosotros vamos a tener el servicio con los que llegaron. Amén. Amén. Sí, amén. Y nosotros nos vamos a gozar con los que se gozan, porque el Señor está aquí en medio de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este amor se ha derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos lo dio. Él fue el que nos dio el Espíritu Santo. Y yo oro y digo, Señor, dame entendimiento. Y si algo que yo oro constantemente, Señor, dame entendimiento. Porque yo he estado escuchando problemas enormes en consejería. Y yo digo, Señor, esto no lo salva ni el médico chino. Pero yo sé que tú eres experto en hacer milagros. Y mientras la gente está hablando y sacando cosas, yo estoy orando en mi mente, Señor, interven tú, que cuando yo abra la boca, sea tu palabra la que salga por mis cuerdas vocales, y que yo pueda entender los desacuerdos que esta gente tiene entre sí. Amós 3:3 dice, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Puede usted caminar con alguien si no está de acuerdo? No. Para poder caminar juntos tenemos que estar de acuerdo. Amén. Tenemos que estar de acuerdo. Uno de los poemas más hermosos de la Escritura. Tenemos valiosos consejos para ponerlos en obra y podernos entender los unos a los otros y vivir un verdadero cristianismo cerca del Señor. Este está en Filipenses capítulo 2, del 1 al 11. Y aquí se nos dice que todos debemos de tener el mismo sentir, la misma mente de Cristo. Y usted dirá, bueno, ¿qué fue lo que había en la mente de Cristo? La Biblia dice en ese capítulo, si usted lo lee detenidamente en su casa, que Él se humilló a sí mismo, dejó su gloria y se hizo como nosotros, dice la palabra Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, sufriendo su muerte en una cruz. Pero todo eso fue cambiando. Aleluya. Amén. Y luego se exaltó y ahora es el Señor. Y la Biblia dice ahí que va a llegar el momento en que toda la gente del mundo, toda lengua confesará que Cristo es el Señor, sí, para la gloria suya. Sí, amén. Entonces, el Señor se humilló. ¿Por qué nosotros no nos podemos humillar? A veces la gente no se quiere humillar, quieren hacer guerra. No quieren lidiar con los desacuerdos que pudieran haber entre los hermanitos, entre las hermanitas y entre la gente que a veces no nos entendieron bien, o usted, yo, no los entendimos bien. Usemos lo que usan los maestros de las escuelas. Vuélveme a repetir lo que tú dijiste. Es esto lo que tú estás diciendo y lo repites. Y ahí se corrigen a ciertas cosas, hermano. Porque hay cosas que a veces dice el ser humano que realmente no le intencionó. Pero alguien que lo lee, alguien que lo puede percibir, alguien que puede darse cuenta por el discernimiento del Espíritu, se da cuenta que lo que está saliendo de la boca de ese ser humano
no son palabras intencionadas, sino palabras huecas, que no tienen significado. Entonces, ¿cuánta gente me han insultado? Y yo digo, ok, yo aprendí a no tomar las cosas personalmente. ¿Verdad? Cuando yo estudié una clase en el seminario que se llamaba Teología Pastoral, dentro de esa clase había una frase donde se decía que uno no debe nunca como pastor o como siervo de Dios tomar las cosas personales, aunque sean críticas. ¿Ok? Crítica, ok, yo lo acepto su opinión, muchas gracias. Y aquel dice, pero ¿no vas a pelear? No, ¿por qué? Solamente te tengo que escuchar. Amén. Te tengo que escuchar, es solo. Amén. Y a veces hay gente que tiene la mecha muy cortita, hermano, y no sabe lidiar con los problemas. Claro que dice la Biblia en el versículo 39 del capítulo 15 que Pablo y Bernabé se separaron. Se separaron, cada cual se fue por su lado. ¿Okay? Y cualquiera diría, bueno, porque estos hermanos no eran apóstoles, no eran gente de Dios, no eran gente madura. Sí, eran de Dios y apóstoles y maduros, pero vuelvo y digo, hermano, las cosas del Señor para el apóstol Pablo eran tan serias que no vamos a permitir Amén. Que por un ignorante que no es maduro en el Señor vaya a haber guerra y se vaya a detener la obra. Amén. Quizás usted dirá, hermano, ¿dónde están los que venían? ¿Dónde están los que estuvieron? No están. ¿Saben por qué? Porque hay personas que no les gusta someterse a los pastores. Mira, anoche se nos recordó que cuando alguien viene a una iglesia, aunque tenga una lista llena de cosas para imponerle al pastor, cuando alguien llega a la iglesia y se hace miembro de la iglesia es para abrazar Amén. La visión pastoral. Sí, no para decirle, mire pastor, en la otra iglesia se hacía así. Yo creo que usted debe de hacerlo así. ¿A quién le dio Dios la visión de la iglesia? ¿A ti o al pastor? Al pastor. Sí, y a veces hay sugerencias que se dan, pero no porque las dio la persona, el pastor va a decir luego vamos a brincar a eso y vamos a hacer eso, porque el pastor, Dios le da una visión Amén. Que tiene que llevar adelante. Amén. Y hay gente que lo que quieren es manipular la visión y quieren venir a imponer. Dios nos ayude, hermano. Sí, amén. Dios nos ayude a saber cómo enfrentarnos a situaciones que son malentendimientos o malentendidos, desacuerdos, ¿verdad? Dios nos ayude a entender a otras personas. Yo recuerdo cuando hice uno de mis primeros viajes misioneros a Honduras. Estuve 37 días ministrando allí. Éramos 3, un pastor norteamericano, un siervo de Dios que fue el que pagó todos mis gastos para ir ahí, la organización de él, y otro pastor que estando en medio del ministerio dice, hermano, Nicaragua está aquí cerca, yo creo que yo me voy a la Nicaragua, ¿quieren ir? Y yo le digo, no, nosotros vinimos a Honduras, nosotros no venimos a Nicaragua, algún día el Señor nos abrirá la puerta para Nicaragua. No, yo creo que yo quiero ir a Honduras. Ok, pues ahí está la calle, si quieres ir a Honduras, vete, nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo acá. Y estuvimos ahí 37 días ministrándole a los refugiados nicaragüenses en Honduras. Amén. En Nicaragua había guerra, hermano. Nosotros estuvimos a 29 millas de la frontera de Honduras con Nicaragua y se escuchaban las metralletas allá, ¿no? Y yo decía, el Señor no me mandó a Nicaragua, el Señor me mandó a Honduras. Amén. Y si algún día Dios me quiere en Nicaragua, el Señor abrirá la puerta. Bueno, pues aquel se fue, ¿verdad? Aquel se fue. Y dicho sea de paso, agarró una enfermedad por allá terrible, porque no había muchas cosas que hay aquí en América, especialmente en un país que está en guerra. Y cuando lo vi otra vez en Estados Unidos, le dije, ¿qué? ¿Cómo te fue por allá en Nicaragua? Y me dijo, pastor, yo me hubiera quedado con ustedes. Y yo le dije, es que Dios no te mandó a ti a Nicaragua, Dios nos mandó a Honduras. ¿Se dan cuenta? Y yo trato de entender a las personas y le digo, Señor, dame sabiduría. Yo pido al Señor, dame tu ayuda para entender a otras personas. Y es mejor que platiquemos y practiquemos estas sugerencias y seamos claros, que no estar en desacuerdo con los demás.
Hermano, ¿cuántas veces yo he trabajado muchas veces con pastores, por años he trabajado con pastores y a veces me ha tocado dirigir la mera alianza de pastores aquí? Y oiga, cualquier cantidad de indiferencias, cualquier cantidad de malentendidos se dan a veces ahí en esas reuniones y el Señor me dice, sé firme en el llamado, sé firme en la visión, no te dejes llevar ni para la derecha ni para la izquierda. Hermano, hay un programa acá, vamos a seguir el programa. Hermano, que yo no estoy de acuerdo con eso. Mire, cuando usted sea presidente algún día, usted diga lo que va a decir. Mientras tanto, usted se somete o se va. Amén. Y a veces es difícil decir eso, porque la gente a veces quiere imponerse. Yo creo que Bernabé se quería imponer en Pablo, porque dice la Biblia que insistió, mira, vamos a llevarnos al muchacho otra vez. Y Pablo dijo, no, yo no quiero saber de él. No quiero saber de este muchacho porque me hizo perder el tiempo, me hizo perder el dinero y se fue a mitad de camino. Oh, hermano, entendamos bien la palabra del Señor. Yo creo que aquí tenemos una palabra muy clara para resolver el problema de los desacuerdos. Número uno, si usted se acuerda, era recordar que no todas las personas tienen el mismo nivel de comprensión. Número dos, debemos de tratar de ser claros y transparentes. Número tres, es importante tener una mente abierta. Y número cuatro, y el final, el mejor remedio sin lugar a dudas es el amor. Amén. El amor. En la iglesia, nosotros no estamos hablando de negocios del mundo. En la iglesia son los negocios del reino. Amén. Sí, amén. Entonces vamos a amarnos unos a otros, vamos a tratar de comprender a la otra persona, ¿verdad? Y vamos a ayudarla en el amor del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de nosotros y que nosotros podamos acatar esta palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, y que podamos recibirla con alegría. Padre, gracias te damos en esta preciosa tarde, calurosa por cierto, pero te damos gracias, Señor, porque hemos cantado, hemos presentado nuestras peticiones delante de ti, hemos ofrendado, hemos diezmado, Señor, y hemos recibido tu palabra. Bendiga, Señor, la vida de cada persona aquí, los niños que están recibiendo la instrucción en el otro edificio. Bendiga, Señor, las maestras que están instruyéndole tu palabra, Señor, que podamos gozarnos, que podamos, Señor, disfrutar de lo que tú estás haciendo a través del ministerio de la Iglesia Evangélica Emanuel. En el nombre de Cristo Jesús, permite que tu palabra sea, Señor, llevada en nuestros corazones a la vida práctica. Que nosotros podamos, cuando vengan esos malentendidos, desacuerdos, poder recordarnos, el pastor nos predicó de eso. ¿Cómo lidiar con los desacuerdos? Vamos a ver qué fue lo que pasó allí. ¿Cómo fue que estos hermanos del Nuevo Testamento lidiaron con el tiempo los desacuerdos que tenían entre sí? Seguían siendo parte del cuerpo de Cristo, seguían siendo siervos de Dios, seguían siendo hombres dirigidos por el Espíritu Santo, y con el tiempo resolvieron sus desacuerdos. Gracias, Señor, te doy por la vida de un apóstol San Pablo. Gracias, Señor, por la madurez que tú le diste a ese hombre para lidiar con las situaciones que se presentaron en su ministerio. Gracias, Señor, te doy aún por un Bernabé, por un Juan Marcos que con el tiempo maduró y llegó a ser, Señor, uno de tus siervos poderosos para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor, por la Iglesia Evangélica Emanuel. Gracias, Señor, te doy por todas las bendiciones que tú nos has dado a través de estos años de ministerio. En el nombre de Cristo Jesús, aquellas personas, Señor, que mirarán posteriormente el video, aquellos que quizás escucharán la palabra, Señor, a través de la radio o a través de la televisión, yo te pido, Señor, que tú bendiga esta palabra, Señor, en la vida de cada uno de ellos que los escuchen.
en el nombre de Cristo Jesús. A ti te damos la gloria y la honra. Amén. Gloria sea al Señor.